¿Por qué el mayor héroe militar de Japón acabó perseguido a muerte por su propio hermano? Pocos nombres en la historia japonesa evocan tanta admiración y, paradójicamente, tanto dolor. Minamoto no Yoshitsune fue una figura de leyenda, un estratega brillante cuyas victorias parecían sellar el destino del país. Sus habilidades con la espada o sus tácticas en el campo de batalla lo convirtieron en el símbolo de la fuerza militar sin parangón. Sin embargo, su ascenso meteórico estuvo marcado por sombras profundas y decisiones irrevocables. La fortuna parece haber conspirado contra él desde los inicios, un genio que nunca pudo encontrar paz ni seguridad. Su vida fue una sucesión de triunfos gloriosos seguidos por caídas igualmente dramáticas, culminando en un final tan trágico como su trayectoria ascendente. Este es el relato de ese hombre excepcional y la ineludible sombra del destino japonés. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Por favor, hazte cómodo. Baja las luces lo suficiente y simplemente escucha esta historia contada con calma y respeto. No es un cuento épico, sino un relato sobrio que invita a la reflexión pausada. Te pedimos, si te apetece compartirlo, que nos dejes en los comentarios de qué país nos escuchas ahora mismo y cuál es la hora exacta donde estás. Gracias por acompañarnos con tu presencia y deseándote una noche tranquila. Esperamos llevarte un viaje sin prisa a través de los tiempos de castillos y guerreros. Por aquellos tiempos, la grandeza de Japón estaba marcada por ciclos de poder y declive que parecían inevitables. Y en el corazón de esa historia se encontraba el linaje Minamoto, un nombre que resonaba con fuerza a lo largo de los siglos. Los Minamoto no eran meramente una familia, representaban durante periodos enteros la columna vertebral del poder militar en el país. Sus orígenes eran antiguos, tejidos en las épocas más nebulosas de la historia japonesa, y su influencia se extendió hasta moldear la estructura política del Japón feudal. Sin embargo, incluso los linajes más poderosos están sujetos a las mareas del tiempo y al cambio constante del poder. La caída de un clan nunca es un evento singular ni dramático como lo representan a menudo las crónicas más llamativas. Más bien, es un proceso lento, una erosión silenciosa de la autoridad que se va gestando durante varias décadas o incluso siglos. El declive del Minamoto fue multifacético. Estuvo ligado no solo a los conflictos militares con potencias rivales, sino también a complejidades políticas internas y a la dinámica social emergente en las grandes ciudades. Históricamente, el poder de un clan se medía por su capacidad de mantener cohesión interna frente al lujo y la corrupción que acompañaban a la riqueza. Las tensiones entre facciones, los intereses personales de sus miembros y la ambición desmedida comenzaron a mermar la unidad necesaria para sostener una hegemonía absoluta. Aunque eran fuerzas militares temibles, las estructuras internas se volvieron porosas ante influencias externas o simplemente ante el paso del tiempo y la complacencia. Es importante distinguir entre lo que se registra con documentación firme y aquello que ha sido embellecido por el relato popular. Los historiadores señalan periodos de gran esplendor militar Minamoto, donde sus guerreros eran temidos desde Corea hasta las fronteras más lejanas del Japón continental. Pero también identifican momentos en los que su influencia se había diluido considerablemente. Uno de los elementos clave en la pérdida de prestigio para cualquier grande clan fue el manejo del poder económico y administrativo. Conforme pasaban los años, muchos miembros Minamoto buscaron integrarse en las estructuras burocráticas de corte imperial, un entorno que exigía más diplomacia y administración que la pura bravura marcial. Aunque esto les aseguró riqueza temporal e influencia civil, también supuso una desviación de su naturaleza original, la del guerrero puro y desbordante. Los conflictos internos se hicieron más frecuentes. La lucha por el control de títulos, tierras y puestos administrativos desgastó recursos y reputación. Cada facción Minamoto competía entre sí, a veces con éxito momentáneo, pero nunca consolidando una autoridad indiscutible que pudiera resistir la presión externa o las revoluciones sociales menores. Esta fragmentación interna fue un lastre pesado que solo el destino más catastrófico podría arrancar.
Las batallas en sí mismas fueron testimonios de esta decadencia gradual. En lugar de enfrentarse a amenazas unificadas, los Minamoto se encontraron luchando entre primos y parientes, lo cual siempre es una fuente de debilidad estructural. Los enemigos externos, o aquellos que solo esperaban el momento oportuno, observaron con meticulosa atención estas grietas internas. Se puede trazar un paralelismo con otros imperios. La sobreextensión del poder, la falta de visión a largo plazo y las disputas sucesorias son más destructivos que cualquier ejército enemigo. La fuerza Minamoto siempre había estado ligada al concepto de Bushido, pero cuando el Bushido se mezcló demasiado con los intereses cortesanos, perdió parte de su filo inicial. Por lo tanto, la imagen del colapso no es un simple derrota, sino más bien una disolución gradual de la unidad y el propósito original del linaje. Los Minamoto aún conservaban elementos gloriosos, guerreros leales, tácticas superiores e individuos extraordinarios como Yoshitsune. Pero estos brillos individuales se vieron oscurecidos por el peso de un nombre demasiado grande, un legado demasiado complejo y una estructura interna que no logró adaptarse a la nueva realidad política del Japón feudal. Fue en este contexto de esplendor menguante y tensiones latentes donde germinaría la semilla del gran conflicto que cambiaría el curso del país. Un conflicto que pondría a prueba hasta la médula la resiliencia del clan, llevando a figuras tan excepcionales como Yoshitsune a un destino que ni siquiera ellos podían prever o controlar completamente. Este preludio de decadencia es fundamental para entender la magnitud y la naturaleza trágica de su posterior caída. La historia de Minamoto no Yoshitsune es un hilo particularmente delicado que se desenrolla sobre el telón de fondo del declive dinástico que ya había afectado al clan. Para entender la naturaleza única del joven héroe, resulta crucial viajar a los albores de su vida, antes de que las ambiciones políticas y las luchas por el poder lo consumieran. Su formación no fue en las grandes academias militares ni bajo el estricto adiestramiento de guerreros profesionales, sino en un entorno mucho más austero, el mundo monástico. Por aquellos tiempos, la espiritualidad era una fuerza cultural inmensa en Japón, proporcionando refugio y conocimiento a quienes huían del fragor de los conflictos seculares. Y fue precisamente ese ámbito de recogimiento donde Minamoto no Yoshitsune pasó años cruciales de su desarrollo formativo. Este periodo en el monasterio marcó un profundo quiebre con la expectativa tradicional sobre lo que debía ser un guerrero noble. Mientras otros jóvenes de su estirpe eran enviados a aprender tácticas de combate, él se sumergió en los silencios y ritmos de la vida monacal. La disciplina del templo impartía lecciones de una naturaleza completamente diferente a las recibidas en el campo de batalla. Allá, el adversario era más que solo un enemigo, era en ocasiones el tiempo mismo o la propia duda interna. Allí aprendió la paciencia como un arte supremo, la capacidad de observar sin juzgar y la disciplina mental necesaria para mantener la calma cuando el entorno físico era austero. Estos conocimientos, aparentemente ajenos al manejo de una espada, resultaron ser los pilares invisibles sobre los que se erigiría su reputación militar más impresionante. La vida monacal no es un vacío de conocimiento. Es, en realidad, un reservorio de saberes transmitidos oralmente y practicados con fervor. Los monjes son custodios de tradiciones literarias, filosóficas e históricas. Yoshitsune tuvo acceso a una educación que trascendía el mero entrenamiento físico. Se familiarizó con la poesía, las complejidades del budismo y el profundo estudio de los textos clásicos japoneses, disciplinas que requerían tanto rigor intelectual como humildad para su asimilación. Este contraste en su formación es uno de los puntos más fascinantes de su biografía. Por un lado, venía el destino Minamoto, asociado con la fuerza física desbordada y la ambición marcial. Por otro, vivía el joven Yoshitsune, moldeado por la quietud reflexiva del templo. La fusión de estas dos esferas, el guerrero aguerrido y el estudioso sereno, creó un perfil intelectual y emocional único, uno que pocos hombres en su época poseían. Según se cuenta, esta vida austera le permitió desarrollar una perspectiva única sobre la guerra y el conflicto. Para él, la lucha no era solo una cuestión de fuerza bruta o estrategias complejas, también era un asunto moral, profundamente arraigado en las consecuencias humanas y espirituales que arrastraba consigo.
Esta sensibilidad lo diferenció de muchos de sus contemporáneos, más inclinados a ver el mundo únicamente a través del prisma de la victoria y la derrota militar inmediata. El monasterio sirvió como una incubadora para su carácter. Le enseñó a valorar el orden y el ritual, virtudes que luego aplicaría con maestría en la planificación de campañas militares masivas. Cuando la acción requería que un plan se ejecutara sin fallas, ni titubeos por el miedo o la emoción desmedida, esa disciplina monástica le proporcionaba una base casi impenetrable. Además, este retiro espiritual lo conectó con redes de influencia distintas a las puramente políticas o militares de su linaje. Los templos eran centros neurálgicos que reunían a gente de diferentes clases sociales y trasfondos. Allí forjó lazos no solo de parentesco, sino también de respeto intelectual con personas que más tarde serían cruciales para él en sus momentos cumbre y bajos. Por lo tanto, el periodo entre monjes debe ser visto no como un paréntesis o una pausa en su vida guerrera, sino como su verdadero cimiento filosófico y psicológico. Es allí donde aprendió a contener la furia de su linaje bajo el manto del autocontrol disciplinado. Este equilibrio interno fue lo que le permitió transformarse en el estratega mítico que más tarde forjaría. Cuando finalmente se vio obligado a abandonar ese recogimiento para confrontar las realidades turbulentas del Japón feudal, llevaba consigo no solo la sangre Minamoto, sino también la calma templada por años de meditación y estudio. Esta combinación singular lo perfiló como un líder excepcional, capaz de moverse con gracia entre el deber sagrado de la espada y la necesidad profunda de la paz interior. Este origen modesto pero profundamente enriquecedor es clave para entender el héroe que estaba destinado a ser, alguien cuya mayor fortaleza provenía no solo del acero, sino del espíritu entrenado en el silencio. El destino, en el tejido de la historia japonesa, tiene una costumbre particular de reunir a las almas más fuertes y, paradójicamente, las más conflictivas bajo un mismo cielo. Para Minamoto no Yoshitsune, este encuentro fue tanto un punto culminante como un profundo quebranto emocional que marcaría su camino. El reencuentro con su hermano mayor, o figura clave en la estructura de poder que él formaba, significó el pasar de la introspección monástica a la inevitable vorágine política y militar. Después de años dedicados al silencio, al rigor disciplinario y al estudio profundo del Dharma dentro de los templos, Yoshitsune se encontró ante una realidad mundana e ineludible. Las ambiciones políticas de su linaje no podían ser contenidas por la paz espiritual. El mundo exterior exigía el regreso a los asuntos de poder, obligando al joven erudito y guerrero potencial a reinsertarse en la compleja red de obligaciones Minamoto. El concepto de hermano aquí es crucial, ya que las relaciones dentro del clan eran tan complejas como cualquier tratado político. Estas figuras masculinas no solo representaban parentesco biológico, simbolizaban el destino compartido, los compromisos sociales y, a menudo, la línea directa de poder hereditario en un Japón donde el apellido era ley. El reencuentro con su hermano más influyente supuso para Yoshitsune una confrontación entre dos mundos, el del recogimiento personal y la grandiosa, pero turbulenta, esfera de las pretensiones políticas Minamoto. Cuando estos caminos convergieron nuevamente, el tono no fue de celebración simple, sino de tensión palpable. Había expectativas enormes depositadas en él por parte de su familia. Eran un joven que había demostrado una disciplina admirable, un hombre cuyos conocimientos iban más allá del mero manejo de la espada. Se esperaba que pudiera ser el catalizador para restaurar la gloria perdida, o al menos asegurar la estabilidad de lo que quedaba del poder Minamoto. El encuentro se desarrolló en un clima de cautelosa admiración mutua y creciente divergencia de visiones. Por un lado, Yoshitsune traía consigo la perspectiva templada por la reflexión monástica, buscaba un orden más basado en principios éticos y la necesidad de estabilidad a largo plazo. Por otro lado, las ambiciones del círculo político que lo rodeaba estaban marcadas por la inmediatez de la fuerza militar, la consolidación territorial inmediata y una visión de poder quizás menos reflexiva y más impulsada por el momento. La relación fraternal, o al menos la asociación entre figuras masculinas centrales del clan, estuvo marcada por las dinámicas naturales de la rivalidad.
Incluso los lazos más fuertes pueden estirarse y tensarse bajo el peso de la ambición compartida. Cada paso que daba Yoshitsune era analizado, cada palabra suya sopesada, no solo por sus allegados, sino también por aquellos ojos externos que siempre observaban las debilidades internas. En este punto crucial, se cristalizaron los roles. Uno estaba destinado a ser el estratega y ejecutor militar más visible. Otro, quizás el estructurador del poder político o la fuerza de estabilización. La dinámica requería una perfecta sincronía. Sin embargo, esta sinergia era frágil. Dependía de mantener un delicado equilibrio entre la lealtad filial o fraternal y el juicio propio que había adquirido durante su retiro espiritual. El reencuentro no fue simplemente un saludo, fue un complejo ritual social donde se reafirmaron alianzas, pero también se delinearon las futuras líneas de tensión, las diferencias en cómo encarar el poder, si debía venir del diálogo estratégico o del golpe militar rápido, comenzaron a manifestarse sutilmente. Por aquellos tiempos, la necesidad de unir fuerzas para enfrentar a rivales externos fue lo que forzó la cercanía. Los intereses comunes, la defensa del honor y el patrimonio Minamoto lograron por un tiempo mitigar las fricciones personales. Sin embargo, esta tregua era más una alianza táctica que un vínculo emocional o ideológico completamente alineado. Fue en este contexto de unidad funcional donde Yoshitsune comenzó a ejercer su genio sin apenas darse cuenta de la carga dramática que estaba acumulando. Estaba pasando de ser el discípulo reflexivo a convertirse, por necesidad y talento innato, en un pilar fundamental del poder militar emergente. Este periodo definió su reputación, la de un hombre capaz de pasar con maestría del silencio contemplativo al estruendo estratégico más organizado. El reencuentro sirvió, pues, no solo para unir fuerzas, sino también para hacer visible la magnitud de lo que estaba en juego. Era el momento en que la vida meditativa cedía paso irrevocablemente al destino guerrero. Este encuentro fue la antesala necesaria de las grandes campañas y marcó el inicio de una espiral ascendente hacia la fama militar, pero también plantó las semillas de la desconfianza que florecerían más tarde entre los líderes del clan. El destino no perdonaría ni la pausa monacal ni la fuerza bruta. Exigía un compromiso total con el conflicto. La calma relativa que siguió al reencuentro de las figuras clave del clan no fue un respiro duradero, sino meramente el interludio antes de la tormenta más violenta de su historia. El período que se conocería como las guerras Genpei representó mucho más que una sucesión de enfrentamientos militares entre clanes. Fue el colapso sísmico del orden establecido en Japón. Fue un tiempo de profundísimos cambios sociales, políticos y económicos, donde la paz milenaria se deshizo bajo el peso de ambiciones desmedidas e incompatibles. Los Minamoto y los Taira, dos linajes de inmensa potencia y raíces profundas, quedaron posicionados como polos opuestos en un equilibrio ya precario. Ambos aspiraban a ser los arquitectos del nuevo Japón, los herederos naturales del poder central. Sus conflictos trascendían la mera rivalidad entre guerreros. Era una lucha por el derecho divino a gobernar, por definir qué tipo de sociedad y gobierno serían los que prevalecerían tras décadas de creciente tensión política en la corte imperial. La naturaleza de estas guerras no fue lineal ni simple. Se extendieron por muchos años, tejiéndose en un patrón complejo de incursiones rápidas, alianzas cambiantes, traiciones inesperadas y escaramuzas constantes a lo largo del archipiélago. Los territorios se convirtieron en campos de batalla metafóricos, tanto como literales. El control sobre un pequeño puesto administrativo o una villa estratégica significaba la ventaja en la disputa por la hegemonía nacional. En este escenario caótico, Minamoto no Yoshitsune emergió no solo como un participante más, sino como una fuerza catalizadora. Su conocimiento estratégico y su capacidad de adaptación lo hicieron indispensable para cualquier facción que aspirara a la victoria. Sin embargo, precisamente su brillantez fue también el elemento que polarizó aún más el conflicto. Era percibido por algunos como el salvador necesario y por otros como un agente de cambio demasiado peligroso, una figura cuyo poder era difícilmente contenido o de ser ignorado. La atmósfera general en esas décadas estuvo teñida de una desesperación constante.
Las viejas estructuras del Japón feudal mostraban sus fisuras más abiertamente. La corte imperial, aunque el epicentro simbólico del poder, carecía de la capacidad real para imponer su voluntad sobre los poderosos clanes militares que controlaban las rutas comerciales y la fuerza bruta en campo abierto. Lo fascinante de este conflicto es cómo ilustra la tensión entre la leyenda y el hecho documentado. En el ámbito legendario, Yoshitsune era invencible, un hombre dotado casi sobrenaturalmente para anticipar los movimientos del enemigo. Pero al reducirlo a lo histórico encontramos un estratega militar brillante, ¿sí? Pero cuyas hazañas estaban respaldadas por una mezcla de audacia extrema, profundo conocimiento geográfico y, crucialmente, la capacidad de leer las fisuras políticas que sus rivales no percibían. La estrategia Minamoto se basó en la movilidad y el golpe decisivo, buscando desarticular al enemigo en su base antes de enfrentarse directamente a sus ejércitos principales. Este enfoque requería una disciplina operativa extrema y una cohesión moral entre los soldados que rara vez estaban acostumbrados a operar bajo la presión constante del combate total. Los Taira, por otro lado, representaban a menudo un poder más establecido, quizá más ligado a la burocracia de alto nivel o al control marítimo en ciertos momentos. Su fuerza era considerable, pero su rigidez estratégica y su tendencia a confrontar los desafíos de manera frontal se convirtieron en puntos débiles que Yoshitsune comenzó a explotar sistemáticamente. Por aquellos tiempos, el concepto de lealtad se volvió extremadamente fluido. Un hombre podía luchar con ferocidad hoy y ser negociador pacífico mañana, dependiendo del mejor interés político o la amenaza inminente. Los juramentos se rompían tan fácilmente como se hacían, y las alianzas eran siempre transaccionales. Para Yoshitsune, el proceso era doloroso. Cada batalla ganada no significaba paz, solo posponía un enfrentamiento más grande con consecuencias aún mayores. Vivió en una tensión permanente entre la gloria momentánea de la victoria militar, que satisfacía las ambiciones Minamoto, y la profunda convicción personal que se había forjado durante su retiro, sabiendo el verdadero costo humano de cada avance estratégico. Las guerras Genpei no fueron solo un conflicto entre clanes rivales, representaron una pugna por definir el alma misma del poder en Japón. ¿Debe residir en el linaje puro y la fuerza bruta, o debe ser guiado por principios éticos y una visión más amplia de estabilidad? La respuesta a esta pregunta determinaría el destino no solo de los Minamoto y Taira, sino de toda una era cultural. La intensidad de este periodo es lo que define su carácter trágico. Los héroes de estas guerras eran individuos excepcionales forzados a operar en un sistema de poder roto. Sus acciones estaban dictadas por la necesidad de sobrevivir dentro de un marco de conflicto interminable. El genio militar que se mostraba en el fragor del combate era, en realidad, el reflejo de una profunda y agotadora lucha interna para mantener la moralidad personal intacta ante la voracidad del poder absoluto. Este trasfondo de guerra constante y desgaste psicológico es lo que finalmente pavimentará el camino hacia su caída. Una vez inmerso en el fragor constante y agotador de las guerras Genpei, el talento militar de Minamoto no Yoshitsune dejó de ser simplemente un activo valioso para transformarse en una fuerza decisiva que redefinió los patrones de combate en Japón. Su habilidad en el campo de batalla trascendía la mera destreza con la espada. Era, ante todo, la manifestación táctica de su mente disciplinada y su profundo entendimiento del elemento humano bajo presión extrema. Lo que distinguía a Yoshitsune como estratega fue su capacidad para integrar la visión macroscópica adquirida en sus años contemplativos con las necesidades microestructurales y urgentes del combate físico. No se limitaba a seguir un manual de tácticas. Él parecía percibir el flujo del campo de batalla completo, anticipando no solo los movimientos enemigos, sino también las reacciones psicológicas de sus propias tropas. En muchos enfrentamientos cruciales, la victoria dependía menos de la superioridad numérica y más de la correcta manipulación del terreno y del momento exacto para actuar. Yoshitsune mostraba una aptitud natural para esto. Sabía dónde posicionar a sus fuerzas no solo para maximizar el daño al adversario, sino también para minimizar las pérdidas propias, un sello distintivo de su visión pragmática.
Por aquellos tiempos, la logística militar era tan determinante como la estrategia en sí misma. Un ejército grande necesita más que buenos guerreros. Requiere suministros constantes, rutas seguras y una cadena de mando eficiente y leal. Yoshitsune se destacó por comprender esta complejidad. No solo diseñaba el ataque frontal, también planificaba las líneas de abastecimiento, los puntos de reagrupamiento y los planes de retirada estratégica. Esto lo convertía en un comandante integral, no solamente en un duelista formidable. Su genialidad táctica se manifestaba particularmente en la gestión de las fuerzas ligeras y móviles. Mientras otros clanes dependían de grandes formaciones pesadas que eran impresionantes pero lentas de maniobrar, Yoshitsune empleaba a sus guerreros como una red adaptable. Podía utilizar pequeños grupos de élite para desestabilizar un flanco enemigo, forzando al adversario a dispersar su atención y energía antes de ejecutar el golpe principal con la fuerza centralizada del ataque. Esta táctica no era un truco, reflejaba un entendimiento profundo de la psicología militar. En lugar de buscar el combate directo frontal en todo momento, una estrategia agotadora que siempre conlleva riesgos calculados, prefería desmoralizar al enemigo mediante una serie de golpes coordinados y aparentemente inconexos, minando su moral hasta hacerlo vulnerable. Era el arte del desgaste estratégico. Además, sus conocimientos geográficos fueron un recurso militar invaluable. Minamoto no Yoshitsune parecía tener una conexión casi instintiva con el paisaje japonés. Sabía cuáles ríos podían ser utilizados como barreras naturales, qué colinas ofrecían la ventaja de la observación y dónde se encontraba el punto más débil en las formaciones defensivas del enemigo basándose en la topografía. Esto le daba a sus tropas un elemento de sorpresa constante, haciéndolas parecer siempre mejor posicionadas de lo que realmente estaban. Desde una perspectiva histórica, este periodo es fundamental porque ilustra cómo un líder excepcional puede elevar un ejército competente a un nivel casi legendario. Sus batallas no eran solo victorias por la fuerza, eran ejercicios de cálculo estratégico en tiempo real. Era el hombre que convertía el conocimiento disciplinado y la experiencia adquirida fuera del combate directo en herramientas letales. No obstante, esta misma genialidad acarreaba una carga dramática tremenda. Mantener esa visión fría y calculadora sin permitir que la emoción personal o la presión política nublaran su juicio. La línea entre ser un estratega brillante y un hombre sobrecargado de expectativas era peligrosamente delgada. El éxito constante, aunque admirable, lo sometió a una vigilancia perpetua. Cada victoria venía consigo el aumento del poder, y con ese poder la envidia se hacía más tangible. Los rivales no veían en él solo un guerrero talentoso, veían una amenaza existencial para su propia supervivencia política o militar. Por ello, sus tácticas de combate eran constantemente estudiadas, desarmando a Yoshitsune no tanto por falta de estrategia, sino por la sobrecarga de los enemigos que intentaban predecir cada uno de sus movimientos geniales. El genio en el campo de batalla es un fenómeno complejo. Exige una mezcla casi imposible de corazón noble para inspirar lealtad y mente calculadora para ejecutar planes arriesgados. Yoshitsune logró mantener este delicado equilibrio por años, consolidando la reputación que lo llevaría a ser considerado el héroe militar por excelencia de su tiempo. Este capítulo es la prueba fehaciente del poder estratégico que residía en él, un poder que pronto sería puesto a prueba no solo contra sus enemigos externos, sino contra las fallas humanas y políticas internas de aquellos que lo rodeaban. Si las victorias anteriores establecieron la reputación de Minamoto no Yoshitsune como un estratega brillante y temible, la batalla de Dan no Ura se consolidó en su memoria colectiva como el pináculo de su habilidad militar y al mismo tiempo como el punto de inflexión más dramático del conflicto. Fue una confrontación que puso a prueba no solo las tácticas aprendidas en los campos de batalla anteriores, sino también la cohesión espiritual y política de todo lo que Minamoto representaba. Por aquellos tiempos, la geografía se convirtió en un elemento narrativo tan crucial como el acero. La ubicación misma del enfrentamiento en Dan no Ura
dictó gran parte del desarrollo estratégico. Estar en una zona con características fluviales marcadas y posiciones defensivas naturales significaba que cada paso debía ser calculado con precisión matemática, dejando poco margen para la improvisación o el error impulsivo. Las fuerzas involucradas eran un crisol de talentos militares, pero también de tensiones latentes. La participación de Yoshitsune estaba enmarcada por las expectativas históricas y las presiones políticas que siempre lo acompañaban. El peso del linaje Minamoto se sentía sobre sus hombros. No era simplemente una campaña militar más. Era un duelo épico donde la victoria parecía significar el destino político completo de Japón. El contexto previo a esta batalla fue fundamental para entender su desarrollo. Las facciones estaban agotadas por años de combates constantes y costosos. La guerra se había transformado en una interminable espiral de desgaste donde las reservas humanas, los recursos financieros y la moral colectiva eran mucho más importantes que el número de hombres desplegados. La estrategia empleada por Yoshitsune en este teatro de operaciones fue notablemente sofisticada y refleja su maestría en la guerra psicológica. En lugar de buscar una confrontación directa y total, optó por desgastar al enemigo utilizando las características del terreno a su favor. Su conocimiento profundo no solo se limitaba a las posiciones defensivas, incluía entender los puntos ciegos, las corrientes naturales y las líneas de visión que podrían ser explotadas mediante la sorpresa táctica. Se sabe que Yoshitsune era un maestro en el arte de la emboscada calculada. Utilizó pequeñas unidades móviles no solo para atacar, sino también para obtener información vital del enemigo sin comprometer sus propias fuerzas principales. Estos pequeños grupos actuaban como los ojos y oídos del mando superior, proporcionando datos cruciales sobre las disposiciones logísticas, la moral de las tropas rivales e incluso el estado de ánimo político del liderazgo contrario. La batalla, vista desde una perspectiva histórica sobria, no fue solo un choque masivo de espadas, sino un complejo juego de ajedrez a gran escala. Cada movimiento era precedido por horas o días de planificación y reconocimiento. El objetivo nunca parecía ser la aniquilación total en un único día. Más bien se trataba de forzar al enemigo a tomar decisiones cada vez más arriesgadas hasta que el colapso interno fuera inevitable. Lo más impactante de su actuación fue la capacidad para mantener una fachada de calma y control estratégico incluso ante los signos evidentes de resistencia o contraataque del adversario. Su liderazgo, en ese escenario extremo, irradiaba una serenidad casi sobrenatural, un eco directo de la disciplina que había cultivado durante sus años monásticos. Esta compostura era su arma más potente, capaz de desestabilizar las emociones y el fervor combativo del enemigo. Sin embargo, es imperativo distinguir entre el mito y la realidad en este punto álgido. Las crónicas históricas a menudo magnifican los resultados para crear un relato épico que perdure. Lo que era un golpe maestro estratégico se convierte en una hazaña casi divina en las narraciones populares. Al analizarlo con rigor, vemos la conjunción de varias variables: el momento oportuno, la inteligencia superior y la explotación precisa de debilidades inherentes al sistema militar enemigo. La magnitud del impacto de Dan Noura fue que no solo resolvió una disputa territorial o política, redefinió la percepción de lo posible en el campo de batalla japonés. Estableció un nuevo estándar para el liderazgo estratégico, elevando las expectativas sobre lo que se consideraba militarmente viable y necesario en los conflictos futuros. Pero este triunfo inmensurable trajo consigo también una fatiga profunda. La guerra es agotadora tanto física como mentalmente. Después de desplegar semejante nivel de ingenio táctico y liderazgo sostenido, el costo personal para Yoshitsune comenzó a hacerse palpable. El éxito constante no era sostenible sin un descanso adecuado ni un reconocimiento político que pudiera igualar su esfuerzo. La victoria en Dan Noura lo catapultó al pináculo del poder militar conocido hasta ese momento. Sin embargo, como es costumbre con los ascensos meteóricos, el éxito extremo atrae una sombra de envidia y sospecha mucho más poderosa que cualquier ejército enemigo. El brillo deslumbrante de su genio comenzó a ser percibido no solo como un regalo para Japón, sino como una amenaza insuperable para aquellos en la cima del poder político.
quienes temían ver sus propios privilegios diluidos por tal demostración de capacidad individual y estratégica. El triunfo en Dan no Ura fue el punto más alto de su curva ascendente, pero también el momento en que se hicieron visibles las grietas internas de la alianza política que lo sostenía. Los rivales ya no combatían contra un clan Minamoto, luchaban contra el fenómeno Yoshitsune mismo. Este cambio de enfoque, de enemigo militar a amenaza personal y política, sería el germen de su caída, demostrando que en Japón el poder era tan efímero como la calma después de una tormenta. Tras la impresionante demostración de genio estratégico en Dan no Ura, el impulso militar Minamoto pareció alcanzar su punto más alto de poder y autoridad sobre el Japón feudal. Lo que siguió se percibió por muchos como la consecución del objetivo final, el establecimiento de un nuevo orden social donde los logros militares excepcionales y los méritos personales pudieran garantizar una estabilidad duradera para el linaje. La victoria total, en términos de las guerras Genpei, significó la desarticulación irreversible del poder rival, particularmente el de los Taira, que hasta entonces habían representado el contrapeso más formidable al creciente dominio Minamoto. Por aquellos tiempos, la palabra victoria adquirió un significado monumental. No se trataba simplemente de ganar una batalla o asegurar un territorio, implicaba redefinir las reglas del juego político y social en toda una nación. La victoria total significó que el concepto de hegemonía había cambiado irreversiblemente, pasando de ser un derecho hereditario basado en la antigüedad a estar supeditado al mérito militar, demostrado en el fragor del conflicto bélico. El éxito fue abrumador, tanto en su alcance geográfico como en su profundo impacto político. Los Minamoto lograron proyectar su influencia sobre vastos territorios y, crucialmente, consiguieron forjar una estructura de poder que, aunque imperfecta e intrínsecamente inestable, les otorgó la apariencia de permanencia. Yoshitsune fue el arquitecto más visible de esta estabilidad momentánea. Su habilidad para unir fuerzas dispares, desde veteranos guerreros hasta jóvenes aspirantes a gloria, era un testimonio viviente de su liderazgo carismático y calculador. Sin embargo, es en este punto donde la historia comienza a mostrar sus primeras grietas. La victoria total, por definición, tiende a generar una complacencia peligrosa y, lo que es más problemático para el futuro, exacerba las estructuras de dependencia del poder. Los hombres que han visto el éxito absoluto tienden a sobreestimar su propia invencibilidad y subestimar la naturaleza cíclica e intrínsecamente inestable del poder humano. La satisfacción tras grandes hazañas militares es un estado emocional potente, pero históricamente también peligroso para quienes lo experimentan. El objetivo inmediato de pacificar las fronteras y reorganizar el aparato estatal generó una falsa sensación de cierre. Los rivales militares fueron derrotados en cuerpo armado, sí, pero la naturaleza humana no se doblegó ante la espada. La ambición sigue siendo un motor potente, y cuando los mayores obstáculos externos desaparecen, la fricción comienza a surgir desde dentro de las propias estructuras de poder. Desde una perspectiva analítica, la victoria total fue el crisol en el que se forjó tanto la gloria como la semilla de la tragedia personal para Yoshitsune. Él había demostrado ser un estratega capaz de desmantelar sistemas enteros. Por lo tanto, era natural asumir que su papel sería siempre crucial y central en la estructura del nuevo Japón. Pero los grandes líderes rara vez son satisfechos con el status quo. Y mientras los Minamoto celebraban su dominio recién adquirido, comenzaban a emerger las tensiones relacionadas no con un enemigo externo, sino con la propia dinámica de reparto de poder interno. La magnitud de su éxito creó una capa de complejidad que amenazaba con desbordar sus estructuras organizativas iniciales. El desafío era mantener el foco en la consolidación administrativa y social, transicionar del campo de batalla a la burocracia de gobierno sin perder el ímpetu guerrero. Esta transición resultó ser dolorosamente difícil para muchos de los participantes, incluidos los propios Minamoto. La guerra había sido un lenguaje claro y directo. La administración era un idioma sutil, lleno de matices políticos, favores y disputas por títulos honoríficos más que por tierras concretas.
Yoshitsune fue un hombre cuyo genio se manifestaba mejor bajo el rigor del desafío bélico. El paso al gobierno civil lo obligó a emplear habilidades diferentes, negociadores, mediadores y administradores de la moral colectiva. Aunque era capaz en estas tareas, su alma estaba forjada en el movimiento constante del combate. Por aquellos tiempos, este momento de aparente paz victoriosa fue crucialmente engañoso. Los rivales, incapaces de confrontar a Yoshitsune directamente en un campo abierto, comenzaron a cambiar la táctica. Pasaron de los ejércitos masivos a las maquinaciones políticas y al descontento latente. Empezaron a estudiar sus debilidades, no en el manejo de una formación de guerreros, sino en las grietas emocionales que inevitablemente acompaña al liderazgo extraordinario. La victoria total, por lo tanto, debe interpretarse como un punto máximo transitorio, la cúspide del poder militar Minamoto. Pero también fue el momento en que se consolidó su leyenda de tal manera que cualquier desviación o desafío futuro sería automáticamente interpretado no solo como una traición política, sino como una amenaza existencial para el honor y la supervivencia misma del clan. Este éxito desmedido, aunque vital para la época, sentó las bases psicológicas para un conflicto aún más doloroso, la envidia institucionalizada. El mundo que Yoshitsune había ayudado a crear no estaba listo para contener su talento ni para aceptar que una sola persona pudiera ser el eje central de tanto poder y tantas expectativas. De esta victoria se germinaría, inevitablemente, la sombra de la desconfianza interna que lo llevaría, poco a poco, hacia su trágico desenlace. Tras el estruendo de las grandes victorias y la consolidación del poder que representó la victoria total, Minamoto no Yoshitsune se encontró en una posición de influencia sin precedentes. El hombre que había guiado al clan a través de años de sangrienta lucha era ahora un eje central sobre el cual giraba el destino político de Japón. Sin embargo, en los palacios y castillos, donde la seda reemplaza el hierro como símbolo de poder, este triunfo espectacular no trajo consigo una paz serena o un consenso duradero. Al contrario, sembró las semillas más corrosivas e invisibles, la envidia. Por aquellos tiempos, la ambición humana, cuando se encuentra con niveles extraordinarios de éxito ajeno, tiene una capacidad destructiva que ningún ejército enemigo puede igualar. La envidia no ataca con espadas o flechas, ataca con el rumor, con la duda sembrada en las conversaciones privadas y con la manipulación de los títulos honoríficos. Se convirtió en un veneno sutil que comenzó a infiltrarse lentamente en las estructuras políticas Minamoto. El problema para aquellos que compartían el mismo linaje o aspiraban al mismo círculo de poder era que el genio individual, ejemplificado por Yoshitsune, resultaba demasiado evidente, demasiado funcional y demasiado indispensable. Su capacidad estratégica lo hacía ver no solo como un guerrero militar más, lo elevó a la categoría de recurso estratégico singular, algo que podía ser controlado y utilizado para beneficio colectivo o aislado cuando dejara de serlo. La envidia se manifestó en múltiples facetas. Algunos miembros del clan sentían que el honor Minamoto debía residir en el prestigio tradicional y los títulos heredados, no en las victorias militares efímeras y audaces. Consideraban que la brillantez táctica de Yoshitsune era demasiado llamativa, desequilibrando la jerarquía social y poniendo demasiadas expectativas sobre un único individuo. Otros rivales, aunque quizás menos poderosos militarmente, desarrollaron una envidia más corrosiva, la del poder político puro. No podían competir con sus estrategias en el campo. Por lo tanto, buscaron debilitarlo atacando su reputación o su posición dentro de la corte. Empezó a tejerse un relato narrativo alternativo sobre él, sutilmente desacreditándolo, sugiriendo que su éxito era fruto de la suerte más que de la virtud intrínseca del linaje Minamoto. La naturaleza del poder en el Japón feudal requería la apariencia de consenso y colaboración entre los principales clanes. Yoshitsune, al ser tan excepcionalmente competente, se convirtió involuntariamente en un punto focal demasiado grande, una pieza central brillante que atraía demasiadas miradas y generaba demasiada tensión eléctrica alrededor.
se empezó a percibir el peligro no desde las fronteras de Japón, sino dentro de los propios círculos íntimos de influencia. La sospecha era la moneda más cotizada, y con el tiempo, la duda se volvió un hábito mental compartido entre varios personajes clave del clan. Era difícil para Yoshitsune desentrañar si la crítica que recibía provenía realmente de una preocupación legítima por el bien común o de un deseo profundo y frío de relegarlo a un segundo plano en la jerarquía Minamoto. Esta presión interna fue agotadora. Un estratega como él, acostumbrado al ritmo visceral del combate donde las intenciones eran claras, ganar o morir, encontró su mente confrontada con una niebla constante de intriga política. Las estrategias enemigas pasaron a ser no ataques frontales, sino pequeños actos de deslealtad, la omisión de información crítica en el momento justo, el favorecimiento calculado de un rival o simplemente la difusión oportuna de un rumor dañino. La sombra de la envidia tenía la capacidad de hacer creer al individuo que su propia percepción era errónea. Comenzó a dudar no solo de los planes ajenos, sino también del soporte interno que debería haberlo rodeado incondicionalmente. El más duro castigo para un líder militar es la pérdida gradual y silenciosa de la confianza en sus propios allegados. Por aquellos tiempos, esta envidia colectiva creó una división palpable dentro del campamento Minamoto. Mientras Yoshitsune representaba el futuro agresivo y triunfador basado en el mérito, facciones más conservadoras y profundamente arraigadas al prestigio histórico luchaban por mantener la pureza de la tradición sobre la eficiencia estratégica. La tensión se volvió insostenible. Los diferentes grupos de interés dentro del clan comenzaron a verse mutuamente sospechosos, y Yoshitsune quedó atrapado en el centro de esta compleja red de intereses contrapuestos. Su genio militar, que antes lo había elevado a alturas míticas, ahora lo estaba aislando progresivamente. Se estaba volviendo un bien demasiado valioso para ser simplemente parte del equipo. Se había convertido en la amenaza más grande para quien estuviera dispuesto a desposeerse de su poder sin pagar el precio máximo por ello. Esta presión creciente y silenciosa no requería una batalla épica, sino una separación dolorosa e irreparable, que pronto pondría fin a la unidad que él tanto había luchado por construir durante las guerras Genpei. La envidia funcionó como un corrosivo lento, minando los cimientos desde el interior hasta el punto de quiebre inevitable. Tras el punto álgido de la victoria total y el consecuente florecimiento de la envidia interna, Minamoto no Yoshitsune se encontraba en una situación paradójica. Era un hombre inmensamente poderoso militarmente, cuya genialidad había sido determinante para asegurar el nuevo orden del país. Sin embargo, su poder personal era precisamente lo que generaba fricción con las estructuras políticas emergentes, especialmente con la figura de Minamoto no Yoritomo. Yoritomo representó una faceta diferente y quizás más pragmática del poder clánico Minamoto. Mientras Yoshitsune se veía como el estratega visionario, aquel cuya mente debía guiar al clan a través de los desafíos tácticos más complejos, Yoritomo estaba enfocado con una intensidad férrea en algo más concreto: la consolidación absoluta y burocrática de su propia autoridad y la del clan Minamoto en general. Su visión era menos sobre el arte cambiante de la estrategia militar y más sobre la creación de un sistema político robusto e inexpugnable desde dentro. La relación entre ambos al principio fue simbiótica, casi complementaria hasta el punto de ser legendaria. Sus fuerzas militares se movían como una unidad. Su visión estratégica, aunque diferenciada en matices, apuntaba hacia un mismo objetivo: la estabilidad y la supremacía Minamoto sobre las estructuras de poder preexistentes. En aquellos años de guerra constante, era difícil desgranar quién tenía la razón absoluta o el plan definitivo, porque simplemente tenían que sobrevivir al enemigo inmediato. Sin embargo, con la pacificación relativa y el inicio de la fase de construcción del nuevo orden, el momento en que los clanes debían pasar de ser meros combatientes a convertirse en administradores de un imperio, las diferencias ideológicas comenzaron a cristalizarse hasta volverse irreconciliables. El conflicto no fue de espada, sino de principios y métodos de gobierno. Yoshitsune estaba más inclinado a la solución militar inmediata para cualquier problema. Su mente operaba con una lógica binaria: el desafío debe ser enfrentado en el campo de batalla o mediante una maniobra sorpresa altamente coordinada.
Creía firmemente que la fuerza demostrada era el idioma universal y el único medio confiable para mantener el control social. Yoritomo, por su parte, estaba obsesionado con la legitimidad institucional. Su objetivo primordial era cimentar un sistema de autoridad basado en títulos formales, fronteras administrativas claras y una burocracia que pudiera funcionar sin depender constantemente del heroísmo militar individual. Para él, la supervivencia a largo plazo requería estructuras permanentes y reglas estrictas. Esta divergencia se manifestó como una tensión constante bajo la superficie de las alianzas públicas. Yoshitsune veía en Yoritomo el riesgo de convertirse en un poder burocrático que, con el tiempo, sofocaría la audacia necesaria para mantener viva la llama del espíritu guerrero Minamoto. Por su parte, Yoritomo percibía en Yoshitsune una energía demasiado volátil e independiente, un genio militar cuyo valor era tan grande que amenazaba constantemente con desequilibrar las delicadas estructuras políticas que tanto le costó construir. La envidia mencionada antes se canalizó aquí de forma específica. No era solo envidia del éxito, sino el miedo al tipo de poder. Yoritomo temía un poder demasiado carismático y militarmente autónomo. Yoshitsune sentía la presión sofocante de tener que ajustarse a las reglas de un sistema que consideraba inherentemente rígido e incapaz de adaptarse al cambio dramático. Por aquellos tiempos, el concepto de límites se hizo dolorosamente evidente en su relación profesional y política. Cada iniciativa estratégica de Yoshitsune era analizada por Yoritomo no solo por su viabilidad militar, sino también por las implicaciones políticas que tendría para la distribución del poder centralizado. La ruptura, cuando llegó, no fue un evento singular con grandes batallas de enfrentamiento directo entre ellos dos. Fue una lenta y dolorosa desalineación de propósitos, una retirada progresiva en el plano de la confianza mutua. Las discrepancias sobre cómo se debían manejar los recursos recién adquiridos, o si era mejor mantener tropas listas para incursiones constantes o destinarlas a la administración pacífica, crearon brechas cada vez más profundas. La desconfianza floreció desde las pequeñas omisiones. Lo que antes era una coordinación fluida de objetivos pasó a ser una negociación constante de prioridades y límites de acción. Ambos hombres eran líderes excepcionales, dotados de una convicción profunda en sus propios modelos de poder, y cuando estas convicciones chocaron, no hubo espacio para la conciliación. Yoshitsune comenzó a sentir que el verdadero valor de su estrategia, su capacidad para detectar e explotar las debilidades estructurales, era minimizado o ignorado por aquellos demasiado cómodos dentro del sistema burocrático que Yoritomo estaba perfeccionando. Sentía que su genio lo había llevado hasta un límite donde solo la acción radical podía validar su existencia y sus logros. La ruptura con Yoritomo no fue, en esencia, una cuestión de quién era el mejor guerrero o estratega. Fue una colisión entre dos visiones irreconciliables sobre cómo debía ser el Japón del futuro. Uno quería un poder cimentado en la estabilidad institucional, Yoritomo, y el otro exigía un dinamismo basado en la excelencia militar sin ataduras formales, Yoshitsune. Este distanciamiento fue más destructivo que cualquier batalla. Al fracturarse esta alianza vital, Yoshitsune se encontró súbitamente solo ante una creciente hostilidad interna del propio clan. Yoritomo, al consolidar su propia base de poder en la reticencia o el descontento hacia las ambiciones individuales excesivas, selló indirectamente el destino de aquel que era demasiado brillante para ser contenido por un sistema político que valoraba más la predictibilidad que el genio puro. Esta grieta, nacida del respeto mutuo y profundizada por la divergencia de visiones de poder, fue lo que pavimentó el camino hacia su exilio forzoso. Dejarse ir de esa posición tan central no fue un simple desacuerdo, fue una expulsión silenciosa de la cúspide política por considerarlo demasiado peligroso, demasiado libre y sobre todo demasiado grande para caber en los límites cómodos que Yoritomo estaba construyendo. Este éxodo se convertiría en el catalizador de su destino trágico, forzándolo a abandonar la seguridad relativa del centro político hacia las montañas y la incertidumbre del norte. El momento de la ruptura con Minamoto, no Yoritomo, supuso un quiebre más profundo que cualquier batalla ganada por Yoshitsune.
La caída del estatus privilegiado y el abandono del centro del poder político fue, quizás, su pérdida más dolorosa y difícil de aceptar. El brillante estratega militar se vio repentinamente forzado a la vida de fugitivo, un estado de existencia donde el conocimiento táctico era inútil ante la simple necesidad de permanecer invisible para aquellos que lo consideraban demasiado peligroso o simplemente inconveniente en sus nuevos esquemas de poder. Por aquellos tiempos, la fama y la gloria militar son bienes extremadamente volátiles. El día que se posee una autoridad suprema, uno puede imaginar un límite, el momento en que esa autoridad es retirada por decreto o por el miedo colectivo, el hombre queda despojado hasta los huesos. Yoshitsune experimentó esta versión de manera brutal. Fue obligado a abandonar la vida cortesana y las grandes fortificaciones estratégicas, viendo cómo su destino lo empujaba hacia los márgenes del Japón feudal. Ser un fugitivo no solo implica escapar físicamente de ejércitos armados. En el contexto cultural japonés, significó perder más que el título o la tierra. Significó la pérdida de la legitimidad social y el reconocimiento público. Los héroes eran figuras públicas necesarias para mantener la estabilidad emocional del clan y del país. Al convertirse en un paria político, se transformó de una figura necesaria a una amenaza potencial, por lo que la mejor estrategia era la invisibilidad absoluta. El viaje hacia la marginalidad fue físicamente agotador. El guerrero, acostumbrado al ritmo organizado de las campañas militares masivas, tuvo que adaptarse a la vida nómada y tensa del exiliado. Cada paso en el camino se convirtió en una evaluación constante de riesgos. ¿Quién lleva un arma? ¿Quién sigue rumores? ¿Qué línea de comunicación puede ser interceptada por los hombres leales, pero también sospechosos? La mente de Yoshitsune tuvo que pivotar radicalmente. De la planificación de asedios masivos y batallas campales, se vio forzado a ejecutar una estrategia de supervivencia silenciosa, el movimiento perpetuo. Este tipo de vida ejercía un desgaste diferente al del combate. Era un agotamiento nervioso, constante, provocado por la alerta permanente que nunca permitía un verdadero descanso. Históricamente, este periodo es fascinante porque revela una dicotomía en su figura. Por un lado, era el estratega brillante, capaz de predecir múltiples variables y movimientos enemigos con gran antelación. Por otro lado, se convertía en un hombre que debía vivir constantemente bajo la apariencia de no existir. Era un ejercicio brutal para una mente acostumbrada a ser el foco central de atención y admiración. La percepción pública de él cambió radicalmente. De siendo el símbolo del poder Minamoto, pasó a ser el problemático, el exiliado o simplemente ese hombre que está en las montañas. Esta deshumanización gradual es quizás la forma más cruel de derrota política. No se le vence con un ejército, sino con la narrativa colectiva, hasta que los demás dejan de reconocerlo como parte del círculo central de poder. Por aquellos tiempos, el camino elegido por él y sus seguidores implicó alejarse de las grandes ciudades y centrarse en las regiones montañosas o más aisladas. Estas áreas, aunque geográficamente estratégicas para ocultar un grupo humano considerable, también significaban una privación severa de recursos y comodidades que antes había dado por sentadas. La vida del fugitivo exige no solo habilidades militares, sino una profunda sabiduría sobre el manejo de la discreción. Cada conversación se convirtió en un riesgo calculado. Cada encuentro casual era potencialmente una trampa. El instinto de supervivencia tomó las riendas de la planificación militar. Fue aquí donde su conocimiento práctico y adaptativo fue puesto a prueba sin cuartel. Este periodo de exilio forzoso, si bien lo alejó del poder político que tanto anhelaba, paradójicamente le permitió mantener viva la llama de su integridad y sus habilidades tácticas en un entorno de extrema pureza funcional. Allí, lejos de las intrigas cortesanas y los juegos de influencia, su valor como líder estratégico se mantuvo intacto, aunque fuera solo para el círculo pequeño y dedicado de hombres que seguían su causa. Ser un fugitivo le enseñó la humildad del cuerpo y la mente. Le recordó que, por muy brillante que sea una estrategia o por mucho que grande sea el linaje, nada puede sustituir la seguridad de tener un propósito claro y la confianza plena en los propios compañeros.
Esta experiencia forzada fue lo que puliría su leyenda. No solo recordaría las victorias gloriosas, sino también la resistencia admirable frente a la adversidad más íntima e invisible, la desconfianza. Este éxodo hacia el norte y hacia lo desconocido, lejos del brillo de Kioto o de los grandes centros de poder, fue el preludio natural y necesario para su último acto. El hombre que había sido motor de las guerras Genpei tenía que aprender a sobrevivir al ritmo pausado e implacable de la supervivencia fuera de cualquier línea de batalla definida. Se estaba transformando en un espectro, una figura legendaria cuyos movimientos ya no estaban dictados por el poder, sino por la ineludible fuerza del destino y la lealtad más pura. El despojo de la posición central no fue simplemente un cambio de residencia, representó una metamorfosis existencial para Minamoto no Yoshitsune y sus seguidores restantes. Abandonar los grandes castillos, las ciudades bulliciosas y los sistemas de comunicación establecidos significó renunciar al mundo que habían conocido como el poder político. La huida hacia el norte fue, por naturaleza, un descenso forzoso desde la cima del prestigio hasta el nivel crudo y brutal de la supervivencia. Por aquellos tiempos, el norte de Japón era un territorio vasto, montañoso y en gran parte indomable. No eran tierras adaptadas a los grandes ejércitos formales, eran ecosistemas donde la civilización se fragmentaba bajo el peso del bosque denso y la geografía escarpada. Para un grupo que dependía de movimientos rápidos y coordinados, hábito adquirido en las batallas, esta nueva realidad presentaba desafíos completamente ajenos a su entrenamiento militar tradicional. La estrategia aquí dejó de ser el manejo de las líneas de batalla contra un enemigo definido, para convertirse en la gestión del riesgo constante contra una amenaza omnipresente: ser descubiertos. Cada sendero se convertía en un potencial trampolín, cada río cruzado era un punto de vulnerabilidad y cada noche bajo el cielo abierto era un recordatorio de su estado transitorio. La huida implicó que Yoshitsune tuviera que reajustar radicalmente su perfil de líder. Ya no era el estratega de los grandes desfiles militares, se convirtió en el guía, el negociador con la geografía y el maestro del camuflaje. Su conocimiento táctico tuvo que transmutarse en habilidades de supervivencia. Cómo encontrar agua potable en arroyos turbios, cómo mover un grupo significativo sin dejar rastro visible para la vigilancia lejana, o cómo entender los patrones migratorios de las bestias salvajes. El entorno natural comenzó a imponer sus propias leyes, leyes mucho más implacables y menos negociables que las del derecho feudal japonés. Los inviernos en el norte eran implacablemente fríos, la comida era escasa e impredecible, y la niebla densa no solo obstaculizaba la visión enemiga, sino que también dificultaba los propios movimientos de sus hombres. Este contexto geográfico forzó una cohesión interna diferente a la que había existido en el fragor de las guerras Genpei. Los vínculos se volvieron más esenciales, menos basados en el linaje y más fundamentados en la lealtad directa y la necesidad mutua. La supervivencia física era ahora un contrato social tácito. Cada hombre debía estar alerta, preparado para renunciar a su propia comodidad o incluso a sus pertenencias personales por el bien colectivo del grupo. La dinámica de esta huida también expuso las diferentes facetas de Yoshitsune como líder. Allí no había espacio para la grandilocuencia de los discursos bélicos, ni para las elaboradas maniobras políticas. Solo existía la necesidad de tomar la decisión práctica: seguir este valle, aunque sea peligroso; atravesar esta montaña, aunque suponga un riesgo mayor pero el avance necesario. Fue en estas decisiones microtácticas diarias donde su genio se manifestó con una sobriedad casi austera. No eran hazañas de 1000 batallas, eran la suma de miles de pequeñas elecciones correctas realizadas bajo extrema presión psicológica y física, la capacidad de leer la disposición del terreno como si fuera un mapa táctico en sí mismo. El grupo que lo seguía se transformó también. Habían pasado de ser guerreros de élite habituados a los salarios generosos y el lujo temporal del poder central, a convertirse en campesinos temporales, cazadores y excursionistas expertos en la discreción. Esta transformación era un golpe profundo para la psique militarista. Les enseñaba que la habilidad más valiosa podía ser precisamente aquella que nadie esperaría ver desplegada: la resistencia silenciosa. Por aquellos tiempos,
El camino hacia el norte fue una larga lección de desprendimiento. Tenían que deshacerse de todo lo superfluo, los adornos, los símbolos del poder pasado y las ilusiones de un retorno rápido a la gloria Minamoto. Lo que quedaba era esencialmente su capacidad colectiva para soportar el dolor físico, el miedo latente y el hambre constante, manteniendo siempre una fe firme en el objetivo final y en la unidad del grupo. La naturaleza misma del viaje se convirtió en una especie de disciplina espiritual paralela al retiro monástico anterior. La marcha sin destino fijo, el día a día marcado solo por el sol saliendo o poniéndose sobre picos desconocidos, los obligó a un tipo de meditación activa. No podían permitirse la distracción emocional ni el lujo del lamento. Debían estar completamente presentes con cada paso dado. Esta etapa no fue simplemente una retirada militar. Fue una autoconstrucción forzosa. Fue en este aislamiento geográfico y social donde Yoshitsune se despojó de la capa de héroe Minamoto para redescubrirse como el hombre fundamentalmente leal, resiliente e incansable que llevaba dentro. El camino hacia el norte fue su laboratorio de resistencia final, un espacio donde las leyendas podían ser pulidas con el frío y la dureza del invierno montañés. Este éxodo, por lo tanto, no debe entenderse solo como una retirada estratégica ante la superioridad política de sus rivales. Fue también un acto de conservación de principios, mantener vivo el espíritu Minamoto en su forma más pura, alejado de las trampas y los excesos del poder cortesano. El norte se convirtió en su último bastión estratégico y moral antes de enfrentar el destino que le aguardaba. Al finalizar este recorrido por la vida de Minamoto no Yoshitsune, es imperativo que el oyente haga una pausa, pues nos encontramos en un punto donde la historia misma se difumina entre el documento archivado y el relato poético. La figura de Yoshitsune ha sido moldeada durante siglos por poetas, samuráis y cronistas. Su vida está saturada de elementos tan maravillosos como trágicos, creando una mitología que a menudo eclipsa los hechos documentados con rigor histórico. Distinguir entre el hombre real y la leyenda construida es quizá la tarea más difícil, pero también la más necesaria para entender el legado duradero de este gran guerrero. Por aquellos tiempos, el poder narrativo ha sido tan determinante como el poder militar en Japón. La historia de Yoshitsune se ha convertido en una narrativa arquetípica. El genio brillante que lucha contra las fuerzas implacables del destino y la ambición humana desmedida. Es natural, cuando un hombre vive con tal intensidad épica, que su vida sea reinterpretada por las generaciones posteriores para ajustarla a patrones narrativos preexistentes. Cuando hablamos de héroe, el relato popular tiende a embellecer los detalles cruciales, minimiza las vacilaciones tácticas y magnifica la inspiración momentánea. Se construye al personaje con atributos casi sobrehumanos, una sabiduría instantánea, una fuerza inagotable y una conexión emocional con la naturaleza que roza lo divino. Estas exageraciones no son necesariamente falsas en su esencia. Reflejan un hecho real. Yoshitsune fue extraordinariamente competente, pero el salto de la competencia excepcional a la invencibilidad mítica es donde se diluye la verdad histórica para satisfacer las expectativas del mito. Desde una perspectiva rigurosa, lo que podemos documentar con mayor certeza son los hechos estructurales. La pertenencia al clan Minamoto, su formación en entornos monásticos, lo cual sí fue un factor definitorio de su carácter, y su participación crucial en los conflictos que culminaron con el cambio de hegemonía. Estos son pilares irrefutables. Las leyendas más ricas, sin embargo, giran en torno a sus hazañas militares. La coordinación perfecta de fuerzas dispersas, la capacidad predictiva casi sobrenatural o las victorias conseguidas mediante tácticas tan audaces que parecen desafiar las leyes de la probabilidad. Estas narraciones cumplen una función cultural vital. Permiten a las generaciones posteriores entender el alcance del poder humano en tiempos caóticos, utilizando la figura de Yoshitsune como un espejo moral y estratégico. La verdad se encuentra en esta tensión entre lo épico y lo sobrio. El hombre real era brillante porque había sabido canalizar su profundo conocimiento disciplinario, adquirido en la quietud, en estrategias militares complejas que explotaban debilidades psicológicas del enemigo más que sus meras deficiencias armamentísticas.
Su genialidad residió en ser un integrador, fusionó el saber monástico con la ferocidad militar, creando algo nuevo y sin precedentes para su época. Sin embargo, debemos recordar también la naturaleza trágica de su vida. Un hombre tan extraordinario está condenado a vivir bajo una lupa constante. La leyenda no puede ignorar que este peso psicológico fue un motor de desgaste igual de poderoso que cualquier ejército invasor. El conflicto entre lo que él merecía y el sistema político que intentó contenerlo fue más demoledor que ninguna batalla en sí misma. La caída, por tanto, debe entenderse menos como una derrota militar terminal, aunque sí lo fue, y más como un proceso de desgaste político e institucional. Fue víctima no del ejército rival, sino de la propia complejidad y las ambiciones frustradas de sus propios aliados y contemporáneos. Y al abordar los temas sensibles de la guerra o el destino sombrío, es fundamental mantener siempre la neutralidad académica. Las bajas humanas son cifras dolorosas, pero lo que persiste en la memoria colectiva es el patrón de acción. Cómo un individuo con virtudes inmensas puede chocar contra las limitaciones estructurales del poder feudal sin tener necesariamente una alternativa política viable para su magnitud. En última instancia, Minamoto no Yoshitsune encarna la paradoja del gran héroe japonés, aquel cuya cúspide de gloria y cuyo desenlace trágico son inseparables. Él representa el pináculo de lo que un individuo puede lograr cuando combina la disciplina espiritual con el talento guerrero sin paralelo, pero también es un recordatorio sombrío de que incluso los más grandes talentos están sujetos a las dinámicas implacables del poder humano, donde la envidia y la necesidad de control pueden ser armas más letales que cualquier lanza. Así termina este relato. El recuerdo de Yoshitsune perdurará no solo en el nombre Minamoto, sino como un arquetipo, el guerrero destinado al mito, cuya historia nos recuerda que incluso los héroes más grandes deben negociar con la realidad política y emocional que los rodea. Esperamos que esta narración haya acompañado su descanso con calma y respeto. Si te ha traído paz en estos momentos, por favor, considera suscribirte para continuar escuchando historias como estas. Buenas noches y que descanse tu espíritu tranquilo. Y así concluye este extenso relato sobre Minamoto no Yoshitsune. Hemos recorrido su vida desde el recogimiento silencioso de los templos, donde el espíritu encontró su disciplina más profunda, hasta el estruendo incomparable de las grandes batallas Genpei. Hemos visto cómo la brillantez estratégica lo catapultó a la cúspide del poder y cómo ese mismo éxito se convirtió, paradójicamente, en su prisión dorada. El viaje ha sido un testimonio monumental sobre la naturaleza efímera del poder político y el carácter permanente de la ambición humana. La historia nos muestra que la genialidad individual, por muy deslumbrante que sea, nunca puede operar completamente fuera de las estructuras sociales y políticas. Siempre está sujeta al cálculo, a la envidia y, en última instancia, a los límites impuestos por aquellos que prefieren el control predecible al caos creativo. El trágico final de Yoshitsune no fue simplemente una derrota militar o un exilio forzoso. Fue el inevitable choque entre un espíritu demasiado grande y un sistema político demasiado pequeño para contenerlo. Él representó la fuerza del mérito desbordante, la convicción de que el destino debía ser escrito con acciones audaces y principios éticos inquebrantables. Pero el Japón feudal estaba listo solo para aceptar lo que podía digerir dentro de sus marcos tradicionales. Las alianzas por sangre, los títulos heredados y la seguridad del statu quo. El eco de su figura perdura precisamente en esta tensión irresuelta entre esos dos polos. Muestra cómo incluso cuando un hombre lucha por el bien más elevado, por lo que considera ser el verdadero Japón, puede encontrarse atrapado en las redes invisibles de intereses personales y luchas por la hegemonía doméstica. Al bajar las luces y dejar que estas palabras se desvanezcan con ellas, esperamos que hayas encontrado en este relato una fuente de calma y reflexión pausada. Recordar el viaje del héroe trágico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia ante la adversidad, sobre la disciplina silenciosa que puede ser tan poderosa como cualquier ejército armado. Esperamos haberte acompañado hasta esta calma final.
Si esta historia ha traído paz o un momento de profunda reflexión a tu noche, te agradecemos profundamente el tiempo compartido. Por favor, si puedes, tómate un instante para escribir en los comentarios de qué país nos escuchas ahora mismo y qué hora marca tu reloj. Duerme tranquilo, el relato termina aquí por esta noche. Buenas noches. Y no olvides suscribirte, pues la historia tiene muchas más voces esperando ser contadas con el respeto que se merece. Que encuentres descanso y calma profunda en tus sueños.